Queremos hablar acerca de la ley recientemente aprobada que regula al cannabis medicinal. Para eso estamos recibiendo al licenciado en Trabajo Social, Gustavo Robaina, que como asesor estuvo muy cerca en el proceso justamente de redacción de lo que fue un proyecto que ya es norma aprobada y vigente. Gustavo, bienvenido a TV Ciudad. Muy bien, muchas gracias Martín por la invitación. ¿Cómo tenemos que valorar a la ley o a la flamante ley de cannabis medicinal o que regula el cannabis medicinal en un contexto de normas previas que de alguna manera posiblemente tengan vinculación, pero que no completaban lo que sí este proyecto viene a completar? Sí, seguro, tal cual como vos lo decís, en realidad en el año 2013 el Parlamento uruguayo sancionó la ley de regulación del mercado de cannabis que preveía todos sus usos, ¿no? El uso recreativo, el uso medicinal y también el uso industrial. La implementación de esa ley, digamos, tuvo como una primera prioridad quitar a los usuarios del mercado clandestino, formando los clubes de cannabis, los autocultivadores. Después, en julio de 2017, se implementó el sistema de farmacias, que era un poco lo que viene también a garantizar accesibilidad a todas aquellas personas que, bueno, compraban en las bocas o no sabían cultivar o lo conseguían de otra manera. Y el cannabis medicinal fue quedando hacia atrás. Cuando digo fue quedando hacia atrás, me refiero en que se presentaban proyectos de licencia y no prosperaban, había dificultades con el sistema financiero, los requisitos eran absolutamente altos. Entonces hubo un proceso de análisis e investigación de por qué estaba pasando esas situaciones y bueno, en el año 2018, digamos, en el Parlamento uruguayo se toma una decisión a nivel de la Comisión de Adicciones que fue empezar a estudiar en mayor profundidad el tema y los diputados y las diputadas empiezan a tomar un poco cartas en el asunto. Ahí se comienza a elaborar este proyecto de ley de regulación del cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque hubo como una generalización de lo que se llaman los aceites artesanales, ¿sí? O sea, claro, muchas personas sabrán, tienen tíos, abuelos, primos, hermanos, gente que tiene algún dolor, alguna dolencia que ha empezado a tomar, ha empezado a investigar, no tanto los efectos psicoactivos y recreativos que tiene el cannabis, sino más bien un uso que no era tan conocido, digamos, en Uruguay, o no fue el uso principal por el cual se reguló, que fueron los usos medicinales. Esos productos se conocen aparte por fuera del mercado formal, exacto, ¿no? Se consiguen por fuera del mercado formal. Exacto. Las personas de alguna manera sabían que existía el cannabis medicinal, se empezaron a informar con respecto a sus beneficios, pero no tenían vías de acceso. En el año 2017, el año 2018, se regula se aprueba el primer medicamento en base a cannabis que surge como un medicamento propiamente dicho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un medicamento que tiene un principio activo aislado, que tiene un costo muy alto porque no está integrado en el Sistema Nacional Integrado de Salud y entonces las personas comienzan a utilizar productos que no estaban regulados y los productores y cultivadores empiezan a fabricar estos aceites de forma artesanal y se empieza a generalizar. Ahí, digamos, surge una contradicción de intereses, digamos, ¿no? Entre, bueno, las personas que tienen el derecho a poder utilizarlo porque les hace bien para su salud y por otro lado, bueno, las personas que lo hacen de muy buena fe, muchas veces donándolo, otras veces vendiéndolo, pero que de alguna manera lo hacen sin todos los controles de calidad o sin toda la información necesaria para que las personas... Sin cumplir con los estándares, digamos, de calidad. Entonces ahí hay una discusión, digamos, que es una discusión también que tiene que ver con un proceso de desarrollo del cannabis, que es la investigación en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener únicamente medicamentos cumpliendo todos los requisitos que establece la farmaindustria o podemos tener productos de uso terapéutico que quizá garantizando las condiciones de calidad pero sin cumplir todos los requisitos de presentar ensayos clínicos, asociarlo, digamos, a una enfermedad o síntoma específica, quizá podamos tener productos que garanticen seguridad humana y que permitan ser más accesibles. ¿Y qué opción se tomó? Y bueno, ahora la ley de alguna manera regula justamente eso, o sea, el cannabis medicinal ya estaba habilitado, pero no estaba garantizado el acceso, o sea, el mercado por sí mismo no estaba proveyendo de los productos para las personas y al mismo tiempo las personas tenían que pagar un sobrecosto de esos productos. Entonces, ahora, acá te interrumpo porque sí, hay un aspecto que me interesa aclarar para marcar una diferenciación entre lo que va a pasar a futuro a partir de la vigencia de esta ley
Y eso que, si no me equivoco y te entendí bien, empezó a pasar en 2018 cuando el Ministerio de Salud habilitó algunos medicamentos. Alguien podrá decir, sin conocer el proceso, ¿qué diferencia hay si antes el Ministerio ya habilitaba algunos entre lo que pasaba antes y lo que viene con esta norma? ¿Qué nos respondés? Bueno, en principio que lo que se habilitó fue un medicamento. ¿Uno solo? Uno solo, sí, es el Epifractán, en dos al 5% y al 2%, que solamente contiene CBD, o sea, no contiene THC y no contiene otros cannabinoides. También hay una discusión con respecto a que la planta entera, cuando uno hace un aceite de cannabis, también es posible tener un extracto de planta entera que contiene otros compuestos. El cannabis es una planta realmente muy compleja, que tiene muchos compuestos, y si bien los médicos y los químicos farmacéuticos por lo general prefieren aquellas sustancias que tienen un principio activo aislado, las personas han empezado a utilizar extractos de planta entera, que son aquellos aceites que tienen más de un cannabinoide y conservan además otras propiedades como los flavonoides o los terpenoides que potencian el efecto sinérgico de estos productos. Entonces, o sea, digamos, los efectos pueden ser más provechosos para la salud, digamos. Sí. Lo importante acá es que nosotros lo que precisamos es resolver un problema de salud pública, y es que las personas están accediendo por la necesidad a productos que no cuentan con todas las regulaciones, que no cuentan con los estándares de calidad, y por otro lado también hay que atender a las posibilidades de poder innovar más allá de lo que son los medicamentos. Los medicamentos sí, esta ley lo que dice es, medicamentos sí, se pueden seguir sacando medicamentos, van a seguir habiendo licencias para medicamentos siempre y cuando haya grandes laboratorios y grandes capitales que puedan invertir para eso, pero también es posible otros productos. Eso es un poco lo que esta ley viene a decir. Bueno, es posible tener formulaciones magistrales. Las formulaciones magistrales en realidad son productos intermedios, son extractos con el que se pueden hacer distintas concentraciones. Entonces uno podría con una receta médica ir a una farmacia habilitada, por supuesto, y pedir una concentración con un porcentaje de THC y CBD determinado para cierta enfermedad o para otra. Entonces eso se le da variabilidad. También se habilitan lo que llaman producto vegetal en base a cannabis, que son un producto final. ¿Sí? O sea, no es un insumo farmacéutico, sino que es un producto final que tiene una relación de THC, CBD u otros cannabinoides establecida, pero que no se demostró la eficacia. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay una demostración científica de que sirve para tal o cual enfermedad, sino que lo que se garantiza es su calidad. O sea, ese producto tiene información, tiene una buena analítica, tendrá, por supuesto, un certificado de que no tiene residuos biológicos, de que no tiene metales pesados, de que, digamos, por su consumo humano no es peligroso o es seguro para el consumo humano, y serán los médicos, en conjunto con los pacientes, los que determinen el avance, digamos, de su tratamiento. Ahora, Gustavo, el hecho de que se diga, o que una de las consecuencias de esta ley bien reciente sea el ingreso al Sistema Nacional Integrado de Salud de los medicamentos hechos a base de cannabis. En la práctica, ¿qué implica? En la práctica lo que implica es una voluntad política. A ver, nosotros tampoco podemos hacer una perforación del sistema de aprobación de medicamentos porque implicaría que después vienen las personas que son militantes del trigo, entonces dicen que los extractos de trigo en realidad no sé cuánto, o vienen otro. Entonces, digo, no puede haber por mandato del Parlamento, digamos, una introducción directa de una sustancia, de un principio activo. Lo que sí hay, está plasmado en esta ley, es una voluntad política del Parlamento que le solicita al Ministerio de Salud Pública, que es el organismo regulador, que busque los mecanismos para ingresar al cannabis y a los cannabinoides dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio tiene ciertos mecanismos para poder habilitar estos productos, lo que le pide el poder, y eso es lo máximo que se puede hacer por parte en una república con división de poderes, es que un poder le solicita a otro que haga un esfuerzo por poder incluirlo. El Ministerio de Salud Pública verá a través de sus mecanismos cuál es el más pertinente, pero para eso también tiene que haber productos. O sea, yo creo que acá lo importante es que hay un conjunto, un instrumento de medidas que por un lado buscan también darle una garantía a todas aquellas personas que están produciendo en el marco de la legalidad. Cuando digo en el marco de la legalidad me refiero a que esas personas eventualmente pueden estar corriendo riesgo, digamos, por estar haciendo esto y están haciendo algo por el beneficio de otras personas. Entonces tiene que haber un conjunto de instrumentos para aquellos pequeños y medianos productores, ¿sí? Cuando digo instrumentos me refiero a instrumentos de promoción, que así como existe promoción para la leche, así como existe promoción para otro tipo de productos,
que se incluya al cannabis o la cadena de valor del cannabis dentro de los instrumentos de promoción que maneja actualmente hoy el sistema de transformación productiva y competitividad. Hablamos con esto de capacitación, hablamos de incubadoras para emprendedurismo, hablamos de quizá líneas de crédito, préstamos para poder financiar un pequeño establecimiento, hablamos de poder generar ciertas normas y pautas de calidad que establezcan un mínimo por el cual estas personas deberían poder fabricar. Y bueno, y se hará un proceso también en donde algunos quedarán y otros no quedarán. Ahora, supongamos que ese sistema y esos mecanismos, que entre otras cosas, si funcionaran correctamente, generarían mayor producción de medicamentos con estas características, efectivamente consiguen ese objetivo, o sea, alcanzan ese objetivo. Hay un eslabón del medio, me parece, tomando en cuenta lo que decías de la recomendación hecha ley del Parlamento hacia el Ministerio de Salud, que es la voluntad del cuerpo médico, ni más ni menos. Han trabajado con quienes ejercen la medicina, que son las personas que recetan los medicamentos. Falta trabajo, queda trabajo por hacer. ¿Qué opinión o qué mirada hay con respecto a esa parte sustancial para que la cadena o el proceso se complete? Seguro, es tal cual como vos decís. Este tema es un tema que requiere múltiples miradas. La salud no es patrimonio de ninguna profesión y yo creo que eso es algo que se ha visto en este proceso, pero los médicos son un eslabón fundamental, al igual que los químicos, al igual que los productores y al igual que los pacientes. Los médicos lo que han hecho es un proceso de formación, han generado, por ejemplo, una sociedad científica, como es la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, se han ido formando y han ido derribando mitos. Entonces yo creo que también hay en esta ley dos instrumentos para la formación del cuerpo médico. Uno para los médicos que están estudiando para ser médicos, o sea, a nivel de la facultad, pero también al nivel profesional. ¿Qué piensan los médicos de esto? Bueno, piensan que esto es una ley que es necesaria para garantizar el acceso, pero todavía tenemos que seguir trabajando en cómo van a prescribir, digamos, estos productos y cómo ellos se suman, digamos, a esta iniciativa. ¿En qué sentido? En que en esto tenemos que trabajar todos de forma mancomunada. Creo que este proyecto de ley es una síntesis. En el proceso fueron 2 años de discusión donde la comisión recibió a 15 delegaciones donde pudieron vertir sus puntos de vista y que creo que esto de alguna manera lo que hace es habilitar vías de acceso. Precisamos que el cuerpo médico se siga formando, está previsto la formación del cuerpo médico acá y sin los médicos esto no es posible. Ahora, también es verdad de que los usuarios también, digamos, a partir de las investigaciones que hicimos en Monitor Cannabis, el 84% de las personas que utilizaban cannabis no habían consultado a su médico. Y eso es un punto de alerta, digamos, para la medicina, porque también de alguna manera esto lo que hace es respetar la autonomía de las personas con respecto a su tratamiento. Y si hay personas que han fracasado con tratamientos tradicionales o si los médicos le indican un tratamiento y la persona quiere acceder a un tratamiento alternativo, como puede ser el cannabis o puede ser otro, digamos, esto lo que hace es resguardar esa autonomía y esa voluntad. Ahora, hay un mediador, una institución mediadora entre el Parlamento, a partir de la aprobación de esta ley, y la sociedad o el sistema de salud, que es el Ministerio de Salud, que hoy está gobernado por el Frente Amplio, es decir, por el Poder Ejecutivo, que está todavía al frente del país, pero que desde el 1 de marzo, va a responder a un nuevo gobierno, ¿no? El gobierno de Luis Lacalle Pou, con un ministro de Salud que aparentemente será el doctor Salinas, que pertenece a Cabildo Abierto. No es igual un ministerio abierto a incorporar este pronunciamiento del Parlamento, esta norma, que un ministerio más reacio. ¿Qué sabemos de lo que viene y del vínculo con el elenco político que viene, ya que empiezan a aparecer nombres? Yo te puedo dar una opinión personal, digamos, a título personal simplemente y por información de prensa que manejo, simplemente que este proceso, digamos, de las dificultades del cannabis medicinal trasciende las individualidades y trasciende lo político. ¿En qué sentido? En el sentido que muchas veces tiene que ver con concepciones de los cuadros medios o los cuadros técnicos que están dentro del Ministerio de Salud Pública que no necesariamente cambian con los gobiernos. Entonces, habiendo voluntad política, digamos, para haber implementado el cannabis medicinal, yo creo que no lo hubo, o no hubo la suficiente voluntad política durante este periodo del Frente Amplio, con el Frente Amplio en el poder, para desarrollar
todos los instrumentos que la ley de 2013 preveía. Quizá no era necesario tener una ley de fomento y acceso al cannabis medicinal si hubiese, habido una voluntad política distinta que lo hubiese mejorado. Ahora, el Parlamento uruguayo tuvo que tomar cartas en el asunto al punto que tuvo que hacer una ley que mandata al Ministerio de Salud Pública y que mandata en algunos puntos muy específicos. El proyecto de ley dice que tienen que aprobarse no solo estos productos que yo te comenté, sino también las asociaciones de pacientes de cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque las personas, ante la falta de acceso, ante la negativa del Ministerio de Salud Pública de facilitar los trámites o poder... el Ministerio pudo haberlo hecho más fácil. Y demoró mucho en hacerlo. Pudo haberlo hecho Gustavo, más fácil y no lo hizo. Gracias por este rato. Es un tema que recién empieza a plantearse hacia esta nueva etapa y lo seguiremos de cerca aquí en Informe Capital. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Martín.